El siglo XIX es el punto en el que la sociedad bajo la cual vivimos actualmente empieza a tomar pies y cabeza. La Revolución Francesa e Ilustración trajeron consigo las ideas del liberalismo, lo que se terminó reflejando en el auge del capitalismo durante la Revolución Industrial. Estos cambios en la forma de producir y vivir obligaron a la sociedad a reinventar la construcción del sujeto, para que ahora éste pudiera relacionarse en ambientes de mayor población y consumo. Bajo esta nueva forma de ver al sujeto, se le establece como un hombre libre de las ataduras que tenían las sociedades feudales. Ahora el sujeto es libre de vivir y trabajar en el territorio que desee, así como de producir y que esto sea recompensado y se le dé la oportunidad de consumir en lo que sea objeto de su interés. Aunado a esto, se empiezan a ver los primeros sindicatos de trabajadores y la conversación de los derechos laborales comienza a ganar fuerza, aunque no será hasta mucho tiempo después que ésta tenga un impacto en la ley. En este punto vemos cómo las ideas capitalistas y neoliberales empiezan a tomar forma con los textos de Adam Smith referentes al libre mercado. En el continente americano, este mismo liberalismo termina por incitar la independencia de las 13 colonias y significa el nacimiento de Estados Unidos, quien rápidamente se volverá referente de las ideas neoliberales. Asimismo, esta misma corriente de pensamiento instiga a múltiples independencias en toda América Latina, trayendo consigo la caída del colonialismo español. Este pensamiento liberalista termina creando la figura del trabajador y establece una nueva relación entre los medios de producción y aquellos que los trabajan, terminando así de reestructurar la antigua estructura burguesa de la época feudal y estableciendo el sistema que vemos hoy en día de trabajadores y empresarios. El conflicto de clases. El siglo XIX nos presenta a la organización económica que sigue vigente en la actualidad y abre el tema de una sociedad desigual en la que es casi imposible el desplazamiento económico. Las sociedades previas también contaban con diversas clases sociales, con la diferencia de que el sujeto del siglo XIX ahora era parte de un sistema económico redondo regido por el capital o el dinero. En este sistema, uno es supuestamente recompensado en base al trabajo o esfuerzo que realiza. Esta recompensa ha de ser inyectada de vuelta en la economía, permitiendo que el mercado sea un organismo de cambio constante. Por entonces surge la siguiente problemática. Si el sujeto es recompensado en base al trabajo que realiza y supuestamente ahora es libre de participar en el entorno en el que vive, ¿por qué es que aquel que trabaja menos cuenta con una participación y recompensa mayor? Estos cuestionamientos contra el sistema de capital pueden interpretarse también como el resultado de las ideas ilustradas, siendo que se aplica una lógica liberalista capitalista sobre el individuo y su posición social. Es de aquí que pensadores como Marx surgen y comienzan a promover sus ideas. Son las ideas que promovió la Ilustración las que permitieron que la lucha de clases tomara importancia y evidenciaron la polarización bajo la cual vive la sociedad. Con el siglo XIX se vivió un fenómeno económico y filosófico bastante común en la actualidad, en el que las condiciones de vida son evidentes según la forma de pensar de aquellos en diferentes situaciones socioeconómicas. Esta divergencia en el pensamiento ha estado presente durante toda la historia del sujeto, pero con las ideas ilustradas se regresó a un sistema de crítica constante entre pensadores, algo similar a lo que sucedía en Grecia con las distintas escuelas de pensamiento, solo que ahora en vez de querer dictaminar la forma correcta de vivir la vida, se intentó dictaminar la forma correcta de crear conocimiento. El método científico surge en 1637 por Descartes. Con esto se termina de conceptualizar lo que sería la ciencia, mas no se define. Descartes establece un método de carácter altamente matemático que posteriormente sería tomado por Auguste Comte para crear la corriente de pensamiento positivista, una corriente que encajaría de lleno con las ideas de innovación e industrialización del siglo, por lo que sería altamente popular durante todo el siglo. En resumidas cuentas, el positivismo establece que el método científico, así como aplicado en las ciencias, puede y ha de ser trasladado al estudio de la sociedad. Esto genera cierta polémica, ya que, aunque sí que es cierto que materias sociales como la economía
pueden denominarse como éxitos positivistas, otros tantos como la teología no entran en este estudio. Entonces, el problema positivista es la exclusión del humano, del estudio científico de la sociedad que únicamente considera el conocimiento científico como válido. Siguiendo esta línea de pensamiento, se empieza a elitizar el conocimiento, poniendo a la ciencia como el único conocimiento válido. Este conflicto no solo queda en el siglo XIX, sino que a la actualidad se sigue viendo presente como el elitismo polariza la forma en la que el hombre construye su economía. Entonces, el problema positivista es la exclusión del humano del estudio científico de la sociedad que únicamente considera al conocimiento científico como válido. Siguiendo esta línea de pensamiento, se empieza a elitizar el conocimiento, poniendo a la ciencia como el único conocimiento válido. Este conflicto no solo queda en el siglo XIX, sino que a la actualidad se sigue viendo presente como el elitismo del conocimiento polariza la forma en la que el hombre construye su conocimiento y termina por categorizar aquello válido bajo palabras como ciencia y todo aquello que no entra en el método siendo invalidado. Entonces, interpretando que solo la ciencia proveerá de conocimiento válido o verdadero, dejando de lado todo lo de carácter ontológico, el positivismo busca crear conocimiento, pero también se cierra a múltiples formas de conocer.